Iriel, vamos a establecer nuestra primera comunicación telefónica. Está el intendente de la ciudad capital en línea con nosotros, el doctor Eduardo Tassano. Intendente, bienvenido a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Iriel, Marcelo, los saludamos. Buen día, gracias por la predisposición. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy ¿Cómo están bien. ustedes, jóvenes? Gracias por el tiempo y la predisposición de compartir el aire con nosotros. Doctor, le queremos agradecer por el tiempo, teniendo en cuenta, lamentablemente, lo sucedido en Bahía Blanca y Dios no lo permita, pero nos invita a pensar, nos invita a reflexionar. Y la primera pregunta tiene que ver con lo siguiente: ¿estamos preparados desde Corrientes, insisto, Dios no lo permita, ante un suceso con esas características, teniendo en cuenta lo de Bahía Blanca? Mira, te voy a decir dos cosas. Primero, el suceso ya ocurrió, que fue en marzo del año pasado. Ajá. En Bahía Blanca están hablando de más de 200, 300 milímetros en algunas pocas horas. Acá llovieron 200 en 3 horas. Acordate que en esa oportunidad se vio mucho el agua, se arrastraron vehículos, y se inundaron algunas casas, pero la evacuación del agua fue muy rápida y en 4 horas estaba restablecida más del 60% del funcionamiento de la ciudad. Y a las 12 horas quedaban básicamente 3 puntos con agua. Tuvimos evacuados por horas nada más, no es que dejaron totalmente sus viviendas porque pudieron volver. Y a las 24 horas quedaban estos 3 puntos nada más. Quiere decir que la evacuación del agua fue rápida. Entonces, lo que acá hicimos desde el primer día, no te olvides que en el 2017 ya tuvimos estas lluvias catastróficas. Desde el primer día, primero asumimos que hay un cambio climático y trabajamos en toda la ciudad para eso. En segundo lugar, dijimos, los problemas de la ciudad del cambio climático pueden ser inundaciones por lluvia, y ahí nos pusimos a trabajar en 2 o 3 cosas muy importantes. En primer lugar, un servicio que no había, que era la limpieza de ductos y de pluviales. Se han limpiado más de 250 kilómetros de pluviales en la ciudad y se sigue ese mantenimiento. ¿Te acordás que había fotos de cosas que se sacaban? Sí. Osamenta, plástico, había motores de auto, bueno, lo que quiera, muebles. Todo eso se fue sacando y mejorando el drenaje de agua. Después se hicieron un montón de obras pequeñas en las esquinas. El pluvial iba hasta una esquina y después nos seguía en la otra cuadra. Uníamos todo eso, llevando, digamos, el agua a los lugares a los cuales estaban programados, y se iba a hacer mejor el drenaje de agua. Y después, algunas grandes obras, como por ejemplo la que hizo el gobierno provincial en la avenida Frondizi, que era un ducto, ¿te acordás que fue una calle que estuvo cerrada muchos años? Y se hicieron 2 o 3 de esas grandes obras. ¿Qué le pasa hoy a Corrientes? Corrientes está muchísimo más preparada para afrontar este tipo de cosas. ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo hay un cambio climático de forma contundente. Hace poco recordaba Valencia, la ciudad de Valencia, España, las inundaciones en New York, en Dubái. O sea, cuando el agua cae 200 milímetros en 2 horas, cualquier ciudad se va a inundar. Lo importante es valorar el esquema de evacuación que puede haber ahí. Pero, en general, en el mundo, los ductos pluviales se colocan de acuerdo a un índice que tiene que ver con las lluvias de los últimos 100 años, ¿sí? En base a eso se hacen los pluviales, y los pluviales tienen el diámetro preponderante es de 60 centímetros de diámetro. Si no queremos que se inunden 200, tenemos que romper todo y hacer pluviales de 1,5 metros de diámetro para evacuar más rápido. Pero ese es el problema que está pasando en las ciudades, que las ciudades están preparadas, más o menos, Corrientes también, para tolerar una lluvia de 60, 70 milímetros en 1 hora, ¿de acuerdo? En 1 hora. Y acá cuando te dicen 200 en 2 o 3 horas, ahí vos ves que no se tolera. Entonces, por eso es que se dan las inundaciones, inclusive en grandes ciudades que tienen ya infraestructura adecuada o más adecuada, y eso sucede. Lo que no vamos a evitar, y esto contesta también parte de tu pregunta, es que ocurran este tipo de eventos catastróficos, porque el cambio climático el cambio climático vino para quedarse. En el mundo se está luchando con altibajos, con vaivenes, con subas y bajas, pero se está trabajando para disminuir los gases de efecto invernadero, que son los que dañan la capa de ozono, y a partir de ahí se desencadena todo el cambio. Y lo último que te voy a decir, que el mundo está preocupado por estos eventos,
y lo que se está discutiendo en este momento es de dónde van a salir o de dónde salen los fondos para financiar las obras que son necesarias. En Corrientes, el tema del plan hídrico encuadra dentro de lo que son obras de adaptación para luchar contra el cambio climático. Las acciones pueden ser de mitigación, como por ejemplo el arbolado, o de adaptación, como por ejemplo esto del plan hídrico. Entonces, en el mundo se está buscando cómo financiar este tipo de obras porque están todos previendo que va a haber lluvias muy fuertes, tormentas, va a haber sequías con incendios, que ya son cosas que hemos vivido en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Intendente, gracias por acompañarnos. Bueno, justamente, ¿no?, ante esto que usted mismo propone, de esta necesidad de que a nivel mundial se repiense el planeamiento urbano para esta gestión de las emergencias, preguntarle un poco más, porque es muy interesante conocer después desde el 2018, ¿no?, que arrancó con toda esa ejecución del plan hídrico, cuáles son los niveles de avance, sobre todo en materia de los trabajos que habían anunciado en aquel tiempo, que eran prioritarios, justamente de mayor envergadura, tal vez como la estación de bombeo del Parque Mitre, el canal de la exvía o incluso los desagües en la zona de la Olla, bueno, por ejemplo, sí. Cuando nosotros propusimos eso no teníamos tanta información como ahora. Ahora tenemos inclusive un mapeo de la ciudad para prever la cantidad de volumen y la cantidad de lluvia y la intensidad, y ir previendo las zonas que se van a inundar. De hecho, ya te digo, se hicieron 3 grandes obras. La estación de bombeo está pendiente, pero un montón de obras que eran en ese momento prioritarias desapareció la necesidad con esta limpieza y desobstrucción de los pluviales. Es decir, muchas zonas que se comportaban inundables, no sé si ustedes se acuerdan, dejaron de inundarse, producto fundamentalmente de esta limpieza y desobstrucción. Actualmente estamos enfocando un montón de obras allá en la zona norte de la ciudad, lo que es el Canal 5 y el Canal 4, que van a drenar el agua de toda esa zona. Y en muchas otras zonas, como decía la avenida Frondizi o la calle Caracas en el barrio San Roque, que ahí se hizo, por ejemplo, un pluvial de 900 metros, eso solo basta para drenar gran parte de la ciudad, de esa zona, perdón, de la ciudad. Así que la obra de Reconquista fue dejada de lado porque tenía muchas dificultades técnicas y el beneficio en principio no iba a ser tan grande. Quiere decir que nosotros, al ingresar y trabajar en la limpieza y tomar más diagnóstico de la situación, es como que desaparecieron muchas de las necesidades de esas obras que estaban pendientes. Intendente, seguramente hoy mencionaba la cuestión fondos, ¿no? La importancia de articular acciones en este sentido y en el marco del plan hídrico, también articulando acciones con provincia, ¿no? Siempre. Nosotros desde el día 1 con el gobernador trabajamos en conjunto con la ciudad y todo lo que nosotros llamamos la reparación histórica de la ciudad, la reparación de la infraestructura de la ciudad, lo hicimos en conjunto con el gobierno provincial, con todas sus entidades efectoras, como por ejemplo Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Urbana. Trabajamos juntos y todo lo que vos ves de calles, iluminación, hay un grandísimo aporte del gobierno provincial. Después, bueno, tenemos las plazas, tenemos el plan hídrico, pero esa acción conjunta permite lo que yo entiendo que es una corriente totalmente remozada y actualizada. El trabajo continúa, la tarea sigue. Le pregunto por lo siguiente, ¿cuál es la zona de la ciudad capital que le preocupa y ocupa seguramente? ¿Dónde se tiene que intensificar el trabajo? ¿Por dónde pasa el desafío hoy para seguir en esta línea? Mira, nosotros, aunque uno recorre la costanera y zonas céntricas, y parece que las obras están ahí, nosotros el 80% de las obras, esto que te decía con el gobierno provincial, se hacen en los barrios. Si vos ves los barrios, la mayoría ya tiene su iluminación LED, muchos tienen pavimentación, muchos tienen ripio y cordón cuneta. Cuando nosotros asumimos había un 60% de calles de tierra, hoy queda un 10%. Eso no quiere decir que está todo pavimentado, significa que hemos intervenido, ya sea con ripio solo, o con ripio y cordón cuneta, o con pavimentación en los casos. Entonces,
nosotros seguimos, hay en este momento más de 14 frentes de ripo y cordón cuneta, estamos poniendo a nuevo 8 plazas en los barrios de la ciudad, por ejemplo la Plaza de los Constituyentes, la Plaza Forte, que están en los barrios y que la estamos actualizando con mobiliario nuevo, con juegos nuevos, con veredas, la estamos poniendo a nuevo. Además hay obras importantes como estas que fuimos terminando en la Costanera, como el Terraza del Paraná, las obras que se hicieron en el puerto, obviamente la gran actualización de esa obra que es Ñanderecón, todo lo que es la Costanera Norte que hizo el gobierno provincial con fondos del BID. Próximamente se va a inaugurar la Plaza Libertad, que se está terminando, también obra del gobierno provincial. Es decir, el conjunto y el ritmo de obras no para. Y si vos me preguntás cuál es mi obsesión, mejorar la calidad de vida de los vecinos, porque si un vecino sale y encuentra una calle que puede transitar aunque llueva, eso ya es una mejora importante de su calidad. Y hay muchos barrios que nos dicen, miren, acá hace 30 años que estábamos así, no se hizo nada y ahora ustedes vinieron, gracias. O sea, hay mucho trabajo porque nos concentramos muchísimo en que Corrientes había crecido mucho y teníamos que poner más moderna nuestra ciudad en todos lados. La última, al menos de mi parte, y agradeciéndole por su tiempo. Intendente, hoy mencionaba a los vecinos, porque mencionamos el cambio climático, el rol de los funcionarios, los fondos y todas unas cuestiones que deben ejecutarse claramente. ¿Qué rol tenemos los vecinos en toda esta cuestión? Y fundamental, porque una ciudad es una cosa viva, una interacción entre los vecinos y en este caso el municipio que tiene que organizar y regular esa vida en común, de donde salen las normas, de donde salen las obras, pero es una interacción permanente. Por ejemplo, en recolección de residuos, que se ha hecho un gran trabajo en toda la ciudad, y los vecinos no ayudan, no aportan, por más que hagamos maravilla, la ciudad siempre va a estar sucia. Entonces, la interacción es permanente. Te doy otro ejemplo, cuando hicimos una encuesta para ver qué cosas le interesaban más con respecto a la lucha contra el cambio climático, y salió que teníamos que plantar más árboles y hacer más y fortalecer el vivero municipal. Fíjate la gente cómo está participando, cómo está enterada de las necesidades y qué bien orienta cuando vos le preguntás qué queremos hacer o qué tenemos que hacer. Así que es una interacción permanente que requiere de las dos partes. No sirve una ciudad sin vecinos y tampoco sirve una ciudad sin municipio. Intendente, gracias por atendernos, gracias por la predisposición, que tenga buena jornada. Un abrazo. No, gracias a ustedes, que sigan muy bien.